Vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová se reedificara. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre todos los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Que el Señor añada bendición y revelación a la lectura de su palabra. Amén. Vamos a pasar de forma inmediata a la palabra del Señor, rogando a Dios que me dé de su gracia, y usted también, ¿no es cierto?, esté clamando, esté rogando a Dios para que la palabra del Señor fluya, ¿no es cierto?, de acuerdo a la necesidad de su pueblo, de acuerdo a lo que Dios quiere hablarnos en este día a nosotros. Para poder entrar a los libros, a la mayoría de los libros de la Biblia, nosotros tenemos que entrar a su contexto histórico. Hay algunos libros que no es necesario hacerlo, así como los libros de Salmos, cierto grado, tienen su contexto, pero no así los libros de Proverbios, ni tampoco Cantar de los Cantares, ya, porque son, en cierta forma, son libros poéticos, sapienciales, ya. Pero sí, a los libros proféticos hay que tratar de llegar a un contexto para poder lograr entender cuál es el mensaje y por qué se estaba dando y entregando este mensaje al pueblo de Dios. El libro del profeta Ageo es, o más bien Ageo, es conocido como uno de los profetas menores. Menores no en su importancia, menores no en su contenido,
sino que el volumen de los libros, cuando se le conoce como los libros proféticos menores o de los profetas menores, es porque el libro, ¿no es cierto?, no es muy amplio, no es muy grande. De hecho, este profeta tiene solamente 2 capítulos. ¿Ya? El libro o el profeta Abdías solamente tiene 1 capítulo. Por esa razón se le dice o se le menciona como profetas menores. Los profetas mayores, que son Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías, se le conoce como los profetas mayores por su volumen, por la cantidad de capítulos. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, es bastante grande, ¿ya? Pero la importancia en su contexto histórico de cada uno de los profetas fue relevante para el pueblo de Israel. Nosotros, para poder entender la profecía, el oráculo de este profeta al pueblo de Israel, tenemos que tratar de llevarlo justamente a lo que dije anteriormente, a su contexto histórico. Este profeta profetizó para un pueblo que había retornado del exilio. Ellos habían estado 70 años exiliados en Babilonia. Después, ¿no es cierto?, que Nabucodonosor los toma cautivos al pueblo de Israel aproximadamente en el año 586 antes de Jesucristo. Ellos fueron tomados cautivos. Los que quedaron en el pueblo de Israel fueron muy poquitos, fue un grupo muy reducido. Recuerda usted que Nabucodonosor se introduce en Jerusalén, destruye los muros de Jerusalén, también destruye el templo de Jerusalén. Todo fue destruido, hasta los cimientos fueron destruidos. La idea de ellos era arrancar toda identidad del pueblo de Israel, arrancar todas costumbres del pueblo de Israel, que no hubiese ningún vestigio, ¿no es cierto?, de lo que era el pueblo de Israel, porque la hegemonía de Nabucodonosor era justamente expandir no solamente su reinado, sino que también expandir su cultura, su ideología, su religión, y a través de todos los terrenos, ¿no es cierto?, que él había conquistado. Esa es la razón, ¿no es cierto?, por la cual son destruidos todos estos templos. Pero siempre hubo un pequeño pueblo que quedó ahí, los que estaban alrededor de Jerusalén. Ahora nos vamos a tratar de ir un poquito, mucho más atrás. ¿Por qué los reinos de Israel se dividen? Hay 2 reinos. Se conoce el reino del norte como los reinos, las 10 tribus del norte, y también se conoce como el reino de Judá, donde quedan solamente 2 tribus, que se conoce como el reino del sur, donde estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Como en todo país y en toda ciudadanía, ¿no es cierto?, donde hay una capital, y sobre todo en aquellas épocas, Jerusalén estaba rodeada por murallas, ¿ya? Jerusalén, la capital de Israel. No cualquiera podía traspasar los muros de Jerusalén, no cualquiera podía entrar a Jerusalén, solamente la gente de élite, la gente de clase alta, la gente vinculada al templo o la gente vinculada al reino de Israel, donde estaba, ¿no es cierto?, David, que fue el sucesor del rey Saúl, más tarde el rey Salomón. Y hay una profecía de un profeta que no estuvo de acuerdo con los últimos años del reinado de Salomón. Salomón, creo yo, no creo equivocarme con esto, el reinado de Salomón fue un reinado muy bendecido por Dios, y fue un país en Israel que tenía mucha hegemonía, tenía mucho dinero, era una ciudad de mucho esplendor, un reino de mucho esplendor, porque la gracia de Dios estuvo con Salomón, y también la soberanía y la providencia de Dios estaba con Salomón, porque él había dispuesto en su corazón servir a Dios
y de esta forma servir a su pueblo. Pero más tarde Salomón empezó a perder la esencia y la relación que tenía Dios con Salomón, justamente porque Salomón había entrado en cierta idolatría al tener muchas mujeres y al permitir que estas mujeres, ¿no es cierto?, entraran sus dioses al templo y adorasen estos dioses que no era el Dios de Israel, que Dios le había ordenado a Salomón que adorase solamente al Dios de Israel, al Todopoderoso, al Shaddai. Pero Salomón se empieza a contaminar con esto, producto, ¿no es cierto?, de su poco compromiso que él había adoptado con Dios, justamente para poder tratar de conllevarse con las mujeres que él tenía, complacer a las mujeres que él tenía, y empezaron justamente a introducir estos dioses. Pero, ¿no es cierto?, hubo un profeta que él raja sus vestiduras, y las raja sus vestiduras en 10 pedazos y en 2 pedazos más, y 10 pedazos de ellos se la entrega a Roboam, que era hijo de Salomón, y otros, es decir, 2 pedazos a Roboam, que era hijo de Salomón, y los otros 10 pedazos a Jeroboam, que era un soldado, un general del ejército de Salomón. ¿Qué estaba profetizando? Estaba profetizando que el reinado de Israel se iba a dividir en 2 partes, en 2 reinos. El reino del sur se asenta en Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén, que era Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus se asentan fuera de los límites de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían que buscar un lugar de adoración, como en el monte de Jerusalén estaba el templo. Ellos, como se habían separado del reinado del sur, buscaron un monte donde adorar a Dios, y era el monte que estaba en Samaria, el monte de Siquim. Por eso existe una rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Recuerda usted la conversación que tuvo la mujer samaritana con Jesús, cuando ella le dice: ustedes adoran en Jerusalén y nosotros adoramos en este monte. Pero esto se produjo porque quienes vivían en Jerusalén, quienes estaban dentro de las murallas de Jerusalén, ellos disfrutaban de todos los beneficios que significaba vivir en la capital. Salomón oprimía al pueblo, sobre todo a la gente campesina que trabajaba en el campo, les oprimía con impuestos. No solamente con impuestos, sino que con todo lo que se sembraba, iban, ¿no es cierto?, y buscaban y sacaban la mejor siembra y se la llevaban justamente a Jerusalén, donde estaba el rey. Esto significó, ¿no es cierto?, que todos los que vivían fuera de los límites de Jerusalén no estaban de acuerdo, por razones obvias, con la opresión, digamos, del rey Salomón, y tampoco estaban de acuerdo con toda la idolatría que estaba llevando Salomón al templo. Esto generó una cierta rivalidad con todo lo que estaban en Jerusalén, y generó también que justamente todos los que estaban fuera de los límites de Jerusalén tuvieran cierta rivalidad, ¿no es cierto?, ciertos conflictos con la gente del sur. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el nombre del Señor sea muy glorificado. Amén. Esta es la razón por la cual hubo, en cierta forma, estas diferencias y estos conflictos entre estos 2 reinados, tanto el reinado de Israel como el reinado de Jerusalén. Entonces, hubieron 2 reinos. El reino de Israel, que estaban fuera de los límites de Jerusalén, ellos fueron llevados a cautiverio muchos años antes que los que estaban en Jerusalén. Creo que en el año 870 y tanto, creo que fueron llevados cautivos. Y esas 10 tribus se expandieron y nunca más hubo, digamos, no se sabe hasta qué lugares llegaron, cómo se expandieron. Son 10 tribus, ¿no es cierto?, que pasaron justamente
ya al olvido como tribu, como esencia, como raíz, como sangre pura del pueblo de Israel. Pero las dos tribus que estaban ahí en Jerusalén, ellas fueron tomadas cautivos por Nabucodonosor y llevados justamente a su ciudad. Recuerda usted que Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los jóvenes príncipes que estaban en Jerusalén, ellos fueron llevados, ¿no es cierto?, a palacio de Nabucodonosor. Y usted conoce la historia de Daniel, que después de los 70 años, ¿no es cierto?, él retorna. Y en el contexto de Ageo es en forma paralela con la historia de la reina Esther. Es decir, Esther, Mardoqueo y el profeta Ageo eran contemporáneos, ¿ya? Lo más probable es que no se hayan conocido, ¿ya? Pero eran del pueblo de Israel. Cuando el rey asirio, y mire, para poder entender, y esto es tarea para la casa, para poder entender la profecía del profeta Ageo, usted tiene que leer al profeta en Esdras. Porque justamente nos vamos a tratar de ir unos momentitos para allá. Fíjese que el profeta Esdras justamente habla de esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Solamente voy a leer unos versículos del profeta para que nosotros podamos ir a su contexto. Creo que está después de Crónicas, el libro del profeta Esdras. Sí, después de Crónicas. Dice así, Esdras, en el capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ya estamos justamente en la época del rey Ageo. Del profeta Ageo. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinados de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, el rey asirio. Y me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén para que ésta en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén, y a toda el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, vamos a simplificar. 70 años estuvieron cautivos. Dios coloca en el corazón del rey Ciro el deseo de construir, de restaurar el templo en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace el rey? Como tenía soberanía, ¿ya? Como él era el emperador de aquella época, hace un edicto, una ley, y ordena que todos los judíos que quieran retornar a Jerusalén, pero con la idea de levantar el templo, esa fue la razón. No solamente de que ahora volvieran a restaurar su pueblo, sino que la idea, el edicto que Dios había colocado en el rey Ciro, es de que levantaran el templo para que en el templo que estaba en Jerusalén ellos adoraban a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Lo entendió? Pero para eso tiene que usted leer el libro de Esdras. Entonces, llegan alrededor de 50.000 judíos a Jerusalén con deseos de poder llegar, de construir el templo, y ellos comienzan justamente a construirlo, pero llegan solamente a los cimientos. Ahora, cada vez que Dios quiere levantar un templo, cada vez que Dios quiere levantar un pueblo, cada vez que Dios da una orden para bendecir a un pueblo, hay otro también que se levanta. Y ese es el enemigo. Así es.
Pero el enemigo no, como siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Y hemos hablado, el enemigo no se presenta, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Como de repente sale en la televisión con cacho, con cola, con un tridente y vestido de rojo. Satanás siempre se muestra de otra manera, o el trabajo que él realiza lo hace tomando también instrumentos para que sean estorbo y piedra de tropiezo para que el pueblo de Dios sea bendecido y para que no se cumpla la palabra de Dios. Siempre el enemigo va a colocar estorbos, problemas. Ahora, cuando usted vea que su vida sea difícil, cuando usted vea que su vida está llena de complicaciones, cuando usted vea, ¿no es cierto?, que no ha podido usted ver la felicidad o no se ha sentido tranquilo o ha visto que en cada cosa que usted realiza hay una dificultad y un problema, detrás de eso hay una bendición. Amén. El pueblo de Dios siempre, desde que es iglesia, ha tenido dificultades. Si usted piensa que es el único que ha tenido problemas, está equivocado. Si usted cree que es el único que ha tenido estorbo, está equivocado. Si usted piensa que es el único que ha tenido pruebas, está equivocado. Porque a través de toda la historia, no solamente de la iglesia, el pueblo de Dios ha tenido dificultades para recibir la bendición de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que déjenme gloriarme en mis tribulaciones, decía. Porque sabía que mientras más tribulaciones había, es porque el enemigo estaba más enojado, y es porque la bendición iba a ser más grande, es porque el beneficio para la obra de Dios iba a ser gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor. Esa debe ser la convicción del cristiano y de la mujer cristiana. Aunque se levante lo que sea, aunque se levante en tormenta, aunque se levante el océano entero, sepamos que Dios es con nosotros. Sepamos, ¿no es cierto?, que la bendición está detrás de la complicación. Que la bendición está detrás de cada uno de los conflictos que nosotros podamos tener. Porque la diestra de Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel tuvo complicaciones porque se levantaron todos los enemigos que había alrededor del pueblo de Israel para levantar el templo. Para levantar, ¿no es cierto?, el templo de Jerusalén. Porque sabía, ¿no es cierto?, que si se levantaba el templo de Jerusalén, en ese lugar la presencia de Dios se iba a manifestar. Escuche usted, Dios es el más interesado que nosotros de estar en medio nuestro. ¿Por qué nosotros hoy día vemos una iglesia débil? Porque por cualquier cosa se quieren ir. Por cualquier situación ellos no quieren más servir a Dios. Por los problemas más pequeños que ellos tengan, su fe se desvanece. Se desvanece. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero siempre tiene Dios un remanente fiel. Amén. Siempre tiene Dios un pueblo que a pesar de los conflictos y a pesar de las complicaciones, sirven a Dios porque hay convicciones. Alabado sea el nombre del Señor. Vuelven 50.000 en la primera oleada de retorno a Jerusalén, edifican, ¿no es cierto?, ellos los cimientos. Pero como le digo que se presentó un problema y hasta ahí quedó la reconstrucción. Ellos empezaron a trabajar y a preocuparse de sus cosas personales, particulares. Ellos empezaron a edificar sus casas. Recuerde usted que ellos volvieron de un imperio que en cierta forma no estaban tan esclavizados porque tenían libertades para realizar sus negocios. Tenían libertades ellos para enviar a sus hijos a estudiar, trabajar, sembrar, tener animales. En cierta forma estaban bastante acomodados. Pero los que necesitaban adorar a Dios, los que querían levantar un templo, ellos dejaron todo donde estaban y se volvieron a una ciudad destruida. Destruida pero por completo. Como les dije anteriormente, los imperios antiguos, lo único que querían ellos era destruir y que no quedara absoluta identidad de aquellos pueblos que ellos habían colonizado. Por eso, no solamente destruían los reinos, no solamente mataban, ¿no es cierto?, a la monarquía que había en aquel lugar donde ellos llegaban. Cuando me refiero a la monarquía, me refiero a los reyes, a los hijos, a los nietos, a los primos, a hermanos, a los familiares más cercanos de la monarquía. Tenían que ellos matarlos. ¿Para qué? Para que el día de mañana no se levantaran en armas, ¿no es cierto?, y quisieran restaurar el reinado. Esa era
la intención de los pueblos que en aquella época llegaban, ¿no es cierto?, a colonizar y a imperializar aquellos reinos. En Jerusalén pasó lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ellos llegaron y solamente construyeron los cimientos, llegó el momento, ¿no es cierto?, en que ellos empezaron a preocuparse solamente de sus cosas. Es decir, lo que Dios en el primer mandamiento que le entregó a Moisés, al pueblo de Dios, se les había olvidado. Es como a veces a nosotros se nos olvida por qué nosotros estamos con vida o por qué nosotros estamos acá. Si nosotros estamos acá no solamente para formar una familia, nosotros no estamos acá, como dice el mundo secular, para escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Si ellos quieren hacerlo, es cosa de ellos. Pero por la razón por la cual nosotros estamos en este lugar es para otra cosa. Es porque hay un propósito en cada uno de nosotros. Y es mucho más relevante que plantar un libro, o sea, plantar un árbol. Y es mucho más relevante que escribir un libro. Y es tan relevante como el criar un hijo. Es venir a cumplir la labor por la cual Dios nos ha mandado a este lugar. El pueblo de Israel tenía un propósito y una razón por la cual Dios los había sacado cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Los sacó de ese lugar, de un lugar de idolatría, no para volverlo a la idolatría, sino que los sacó de ese lugar para que solamente adorase a un Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A Israel se había olvidado de eso. Es decir, la prioridad más importante para el pueblo de Israel y la prioridad más importante para nosotros como hijos de Dios es una. ¿Y cuál es esa? Adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las otras cosas pueden esperar. Y no porque nosotros seamos negligentes y no nos importe, sino que si nosotros servimos a Dios, si nosotros adoramos a Dios, si nosotros cumplimos con la labor, el ministerio que Dios nos ha entregado, Dios empieza a ordenar y a allanar las otras cosas para que también sean de beneficio para nosotros, pero siempre y cuando nosotros cumplimos la labor por la cual Dios a nosotros nos llamó. Es decir, para el pueblo de Israel se le había olvidado la prioridad más grande y más importante, que era esa: adorar a Dios en el templo. Y fíjese que cuando Dios llama a Moisés y en el desierto le dice que le da la orden, y no solamente la orden, sino que le da las medidas, y le enseña los artefactos que tienen que ir dentro del templo, y ellos lo logran hacer con sus manos, porque esa era la labor del hombre, construir el templo. Pero no era solamente por una cuestión antojadiza, no era por una cuestión, ¿no es cierto?, de que hubiese un edificio bonito en ese lugar, sino que la labor o por la cual Dios le había colocado en el corazón de Moisés de hacer un tabernáculo era para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Es decir, Dios tabernaculizara su presencia en medio del pueblo de Israel. Y eso era lo más relevante y eso era lo más importante, que la presencia de Dios bajara y estuviera con su pueblo. Y cuando la presencia de Dios bajó y estuvo en el templo, fíjese que la gloria de Dios no solamente estaba ahí, estaba en el templo, sino que la gloria de Dios también estaba en el pueblo de Israel. Porque la mano poderosa de Dios estaba en favor de su pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero ellos se habían olvidado de esto. Y empezaron a preocuparse de sus cosas personales. Y yo quiero detenerme aquí un poquitito para explicarle lo siguiente. Cuando Dios formó un pueblo, que es Israel, no lo formó para que el pueblo de Israel se divida. Esa no fue la razón primaria. Dios forma un pueblo para que el pueblo de Dios siempre estuviese compacto, siempre estuviese unido, para suplir necesidades que había dentro de la comunidad del pueblo de Israel. Pero producto de la esencia humana, de la naturaleza humana y también nuestra, que se manifiesta en nuestros egoísmos,
En lo que a mí me importa y lo que no me importa, o no me importa lo que está pasando a mi alrededor, es porque se supone que ahí no puede estar la presencia de Dios. Cuando hay divisiones, cuando hay separaciones, Dios no puede bendecir a un pueblo. No lo puede bendecir. Recuerda usted que cuando la iglesia primitiva o la iglesia apostólica nace, ¿qué es lo que hacían? La gente que entraba, ¿no es cierto?, conocía a Cristo y se convertía al Señor y se empezaron a formar las primeras comunidades. Todo lo que tenían lo vendían y se lo llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Con qué intención? De que ellos tuviesen la libertad de seguir predicando el Evangelio. Amén. Porque te digo una cosa, no hay nada más importante que recibir a Dios en el corazón. No hay nada más importante. Por eso nosotros decimos que somos gente feliz, ¿cierto? Que tenemos necesidades, las tenemos. Que nos faltan cosas, a mí me falta de todo. Me falta de todo. Pero ya es lo que no me falta. Que la paz que coloca en nuestro corazón. Que el gozo que Dios coloca en nuestro corazón. Podemos estar enfermos, podemos tener complicaciones, hasta podemos tener problemas familiares, porque es natural tener problemas familiares, pero hay algo que a mí no me va a mover ni sacar de este fundamento, y que es el gozo que yo siento en mi corazón cuando caigo a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel se había olvidado de eso y había empezado a construir sus casas maravillosas y hermosas. Por eso dice, quiero que me acompañe, dice en el verso 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando dice esta casa está desierta, se refiere a la casa de Dios, al templo de Dios. ¿Y qué significa casa artesonada? Casas hermosas por dentro. En tus techos, dice la historia, inclusive por ahí hay ciertas imágenes que habían casas que en sus techos estaban diseñadas de una forma tan maravillosa, tan hermosas, en forma artesanal. Por eso dice artesonada, que eran como monumentos, hermosas, maravillosas. Ellos se habían preocupado de poder, de colocar sus casas lo mejor posible y ojalá más bonita que la casa del vecino. Pero se habían olvidado de algo importante. Es justamente lo que el pueblo de Dios no se puede olvidar. Es de preocuparse de la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaron 14 años desde que ellos fundaron o construyeron los cimientos. 14 años. Es decir, ellos se olvidaron absolutamente de todo esto. Hacían sus fiestas, y las fiestas que Dios había mandado para el pueblo de Israel que realizaran ellos, ¿saben dónde lo hacían? Como podríamos decir nosotros hoy día, ahí en el altar del sacrificio. Ahí colocaban los animales, ahí, ¿no es cierto?, hacían sus holocaustos, hacían el rito que ellos tenían que hacer, se olvidaban y se iban a disfrutar de sus casas, a disfrutar de cosas que se pierden con el tiempo, a disfrutar con cosas, ¿no es cierto?, de que por cualquier situación o por cualquier clima o cualquier problema, ¿no es cierto?, que tuviésemos, ya sea una lluvia, un viento fuerte o un terremoto, esas cosas se van a desvanecer porque son cosas materiales. Son cosas que no tienen sustancia, no tienen trascendencia. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo que usted no ordene su casa, no limpie su casa, ni la ponga, ni la deje bonita. No estoy diciendo eso. Es nuestra labor, sobre todo la dueña de casa, de tener su casa bien limpiecita, bien ordenada. De repente nosotros le echamos una manito. Pero de repente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de todo esto y disfrutaba de estas casas bonitas, de estas casas artesonadas, de estas casas, ¿no es cierto?, que con solamente verlo se admiraban y decían: ¿cómo hiciste esta casa tan bonita? Es que es mi casa. Pero se habían olvidado de la casa de Dios. Y por eso Dios llama al profeta Ageo.
Y fíjese que cuando Dios llama al profeta Ageo, empiezan a suceder ciertas cosas que hasta ese momento no habían sucedido. Porque cuando Dios manda la palabra, cuando Dios ordena, tenemos que cumplirla. Porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Y dice que empezaban ellos a sembrar y sus siembras eran escasas. El que trabajaba jornal no le alcanzaba para el día. Dice que se vestían, pero sus vestidos no les abrigaban. Es decir, cada vez que ellos querían realizar algo en beneficio de ellos, como no habían obedecido al mensaje de Dios, ni habían obedecido a la palabra de Dios, empezaron justamente a recibir las consecuencias. Y esas consecuencias eran solamente por no haber obedecido a Dios y no haber tenido las cosas con prioridad. Ahora, hay una prioridad más importante para nosotros, para el pueblo de Dios, que es esta. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, aquí están las cosas importantes, aquí está la familia, aquí están los hijos, aquí está el trabajo, aquí están los negocios, aquí está mi auto, aquí está mi casa, pero acá arriba está Dios. Ahora usted dirá, eso es egoísta de parte de Dios. El que no entiende los misterios y el que no cree por fe, obviamente, que podríamos tomarlo de una forma egoísta de parte de Dios. Pero recuerde que Jesús dijo así: buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué viene? Lo demás viene por añadidura. Amén, así es, Señor. Y cuando Dios añade, y cuando es de parte de Dios, es bueno. Amén. Y se lo digo en forma personal, porque cuando yo serví a Dios cuando era joven, y yo quería una mujer para que me acompañara, no solamente en mi vida, sino que para que me acompañara sirviendo a Dios y para que mi familia sirviera a Dios, ¿qué es lo que hice yo? Serví a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Me entregó a una mujer idónea. Amén, Dios. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros sirvamos a Dios, esperemos en Él. Porque Dios se va a preparar, se va a ocupar de preparar todas las demás cosas. El pueblo de Israel se había olvidado de esto. El pueblo de Israel se había olvidado, ¿no es cierto?, que lo más importante era que la presencia de Dios estuviese con el pueblo y en medio del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios les manda este oráculo a través de Ageo para que recapacitaran, para que entendieran. Y no solamente el mensaje que recibieron ellos fue a través del profeta Ageo, sino que por medio de la naturaleza. ¿Qué dice? Que la lluvia se dio, que la llovizna no fue más, que mandaba un viento solano y que este viento solano, ¿qué es lo que hacía? Secaba las siembras. Si no oyeron a la palabra de Dios, van a tener que entender por medio de las situaciones climáticas que Dios estaba enviando para el pueblo de Israel, para que lograran entender, para que en medio de la dificultad y en medio de la pobreza, ellos entendieran que había algo más importante que era clamar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿usted cree que está en este lugar para ser número o para que usted le diga, no, tú eres un cristiano y me gustaría ser como tú? No, usted está en este lugar porque Dios lo trajo con la única intención de que usted hable de Dios y que logre entender que mientras más usted busca a Dios, mientras más usted se acerca a Dios, mientras más se esfuerza en buscar a Dios, todas las otras cosas se van a llenar. Todas las otras cosas Dios las va a preparar. ¿Cómo? No sé. Porque Dios tiene las puertas para abrir donde no se puede abrir. Y Dios puede cerrar donde nadie puede abrir. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que han estado toda la vida sirviendo a Dios, desde pequeñito. Pero no le han enseñado algo importante, que es entregar su vida en manos del Señor. Se preparan para ser profesionales. Las madres y los padres se preocupan que sean profesionales, ojalá que sean el día de mañana gerentes de grandes empresas, pero en medio de eso pueden perder su salvación. Si nosotros buscamos a Dios, podemos llegar a ser más que un gerente general,
Podemos llegar a ser hasta un dueño de una empresa. Así es. Pero hay algo más importante. Mientras no saques a Dios de tu corazón y no coloques esa empresa en tu corazón, tú vas a ser bendecido de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día las madres y los padres se preocupan justamente de eso. Fíjese que en la mañana yo creo que la mamá media hora antes se está levantando para levantar a sus hijos para ir al colegio. ¿No es cierto? Es raro, ¿no es cierto? ¿Se acabó la pila? Sí, pues. Es raro que una madre le diga a su hijo, despiértame tú en la mañana para llevarte al colegio. Es raro. Puede que haya una excepción por ahí, pero yo creo que es rarísimo. Así, con esa diligencia que tiene la madre para levantar a sus hijos para que puedan ir a su colegio, también con esa misma diligencia las madres deben enseñar a sus hijos a venir a la casa de Dios. Amén. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros no estamos en ese tiempo. Ahora nosotros no somos el pueblo que volvió, ¿no es cierto?, de la cautividad. Ahora nosotros no somos el pueblo que está recibiendo el mensaje de Ageo. Ahora nosotros estamos en otra dispensación. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Y eso es lo que le ha provocado mucho daño a la iglesia. Eso es lo que le ha provocado mucho daño, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Pero fíjese lo que dice Juan en el capítulo 1. En el principio dice, era el verbo, el hologos, la palabra. La palabra estaba con Dios. Es decir, estaba ahí con Dios. ¿Y la palabra que lo que era? Era Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hace ese hologos que dicen los griegos? Dice así: todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el verso 14. Y el verbo fue hecho carne, y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Es decir, cuando aparece Cristo como persona, el Dios que estaba en los cielos, ese Dios que se manifestaba cada cierto tiempo en el día de la expiación, en el tabernáculo con el pueblo de Israel, estaba con nosotros y está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y ese es Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos vamos mucho más allá, porque a veces nosotros decimos que Juan se lo escribió, ¿no es cierto?, a una iglesia, porque algunos que son demasiado literalistas, ¿no es cierto?, muy solamente bíblicos y no entienden lo que significa que cuando Dios le escribe, cuando Jesús está con Juan en el libro de Apocalipsis y le dice, escribe esto a las iglesias. Que Jesús no solamente estaba con las iglesias, sino que estaba en medio de las lámparas, de las 7 lámparas que representan a la iglesia. Eso significa que Cristo está con nosotros y está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que si Dios está con nosotros, en medio de nosotros, Él necesita que nosotros vayamos colocando nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que es más relevante para nosotros en los tiempos que hoy día estamos viviendo? Vivimos en una época donde conflictos tenemos en todos lados, ¿verdad? Vivimos en una época donde lo más importante a veces es lo que me dice la pareja, es lo que me dice mi señora. Lo más importante es lo que dice hoy día la sociedad en la que estamos viviendo. Lo más importante es lo que dicen los políticos. Lo más importante es lo que dice el presidente de la República, porque inmediatamente lo dijo el presidente de la República, como lo dijo él, es una decisión de Estado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero para el pueblo de Dios, para usted y para mí, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Es para usted importante lo que dice la palabra de Dios? Amén. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Habitar juntos
y en armonía. Y nos dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia en los hebreos, le dice que nosotros tenemos que congregarnos como los que tienen por costumbre. Ahora, Dios está en nosotros, ¿verdad? Porque cuando Dios derrama su Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Donde nosotros estamos, la presencia de Dios va con nosotros. La presencia de Dios se manifiesta con nosotros. Porque nosotros somos tabernáculo del Espíritu de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. Pero escuchen, a veces el templo de Dios, o en el templo de Dios, nosotros lo profanamos. Y vamos a lugares donde no debiéramos estar. Y a lugares que no nos corresponden estar a nosotros como hijos de Dios. Por algo Dios llama a un pueblo. Por alguna razón Dios a usted lo llamó. Como le dije anteriormente, no solamente con la intención de que usted esté en este lugar y haga número. No, Dios a usted lo llamó con la intención de que su vida sea para Dios. Mi vida sea para Dios. Pero no solamente con un amén, no solamente con decir yo quiero ser de Dios o yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestros anhelos de poder servir a Dios en todas circunstancias. En la abundancia y en la escasez. En la dificultad y también en la alegría. El pueblo de Dios se mide justamente cuando está pasando momentos difíciles. Fíjese que cuando nosotros éramos niños, me refiero, cuando yo, de forma personal, y yo sé que usted también se debe sentir identificado con esto, cuando teníamos un problema, cuando estábamos enfermos, ¿a quién nosotros llamábamos? ¿Quién era la persona que estaba con nosotros? ¿Cierto que era la mamá? Porque nos sentíamos cobijados, nos sentíamos seguros, sabíamos que si teníamos alguna necesidad, ella a nosotros nos iba a proteger. Amén. Dios es más que una madre. Y Dios quiere que nosotros le busquemos como hijos necesitados de Él. Nosotros debemos ser como mendigos, mendigando la presencia de Dios. Pero ¿por qué la iglesia de hoy día es tan débil? ¿Por qué la iglesia hoy día está tan mal, con tanto mal prestigio? Es justamente porque nosotros no tenemos nuestras convicciones bien claras. Es justamente porque nosotros, de repente, cuando nos acordamos que somos cristianos, vamos a la casa de Dios. Cuando nos acordamos que somos cristianos y necesitamos de Dios, oramos a Dios. Cuando estamos pasando un conflicto, ahí nosotros nos acordamos de Dios. Cuando tenemos que presentarnos a un trabajo, cuando necesitamos, ¿no es cierto?, sobre todo los niños, los jóvenes, cuando necesitan una buena calificación, ahí claman a Dios. Pero el pueblo de Dios, el que ama a Dios en todo momento, en buenos momentos y en malos momentos, tiene que buscar a Dios. Dios no es una despensa donde nosotros vamos, abrimos esa despensa y recogemos solamente lo que nosotros necesitamos. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Por algo Dios baja. Por algo Dios bajó cuando estaba con el pueblo de Israel en el desierto para habitar en medio de nosotros. Ahora, yo le quiero hacer una consulta. Usted no me la responda porque yo creo que no me la va a responder. ¿Qué necesidad tenía Dios de bajar y estar con nosotros? ¿Qué ganancia tiene Él con nosotros? ¿Qué gana con nosotros? ¿Qué va a ganar de mí? Si todo lo que yo tengo depende de Él. Y todo lo que soy por Él. Y si tengo vida, es porque Dios me ama. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, Él nos buscó. Él descendió. Él renunció a su gloria, renunció a su reino y se humilló y se hizo hombre. Y no solamente se humilló y se hizo hombre, sino que también entregó su vida para que usted y yo pudiésemos hoy día no solamente alcanzar esta bendición, sino que hoy día libremente podamos entrar a su presencia. Cuando Cristo muere en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo
se ha cumplido. Nosotros no tenemos que ir con ritos, nosotros no tenemos que ir a realizar un holocausto, no tenemos que ir a realizar un sacrificio. Solamente tenemos que doblar nuestras rodillas. Y podemos entrar confiadamente al trono de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que nunca va a lograr entender esto. Pero ¿cómo es posible que hombres pierdan tiempo el día domingo en la tarde cuando hay muchas cosas que hacer en la casa? Por supuesto que hay muchas cosas que hacer. Yo, no sabe usted las cosas que tengo que hacer. Mi mamá enferma, tenemos que hacer cosas en la casa, trabajar con mi señora, tenemos muchas cosas. Los jóvenes tienen que estudiar. Pero mire, yo mientras sirva a Dios, Dios va a ir allanando el camino. El pueblo de Israel se preocupaba de sus cosas personales y materiales, pero nunca surgieron. Y escuche, con esto termino. Si usted no sirve a Dios como Dios quiere que usted le sirva, siempre va a andar con dolor en su corazón. Porque Dios a usted lo llamó para que tenga paz en su corazón. Y esa paz en su corazón va a tener usted mientras le obedezca a Dios. Ahora usted me dice, es que yo quiero entender. Mire, ni yo entiendo. Lo que yo hago es obedezco. Solamente obedezco. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel hasta el día de hoy no entiende quién fue Jesucristo y por qué murió Cristo. No lo entienden. Pero sin embargo, esa misericordia de Dios cayó sobre nosotros. ¿Qué haría nosotros? No lo sé. Lo único que yo sé es que Dios tuvo misericordia de mí, así como la tuvo de usted. Ahora, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo más relevante para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Agradar a su marido? Mire, su marido lo va a engañar sirviendo a Dios o no sirviendo a Dios. Porque si no es un hombre de Dios y su mujer no es una mujer de Dios, el hombre va a engañar igual a su mujer. Pero el hombre que es de Dios y el hombre que busca a Dios, aunque le coloquen la misma universo, no va a engañar a su mujer. Porque es una mujer, es un hombre de Dios y temeroso de Dios. Mientras usted sirva a Dios con su familia, yo le aseguro que la felicidad para su familia y para sus hijos está sellada con sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy día vemos una iglesia débil, hoy día vemos una iglesia, como decía mi pastor, debilucha, sin fuerza, porque no es buena para orar, porque no se preocupa en servir a Dios, porque no busca adorar a Dios. Cualquier situación que se le presente, ya no vienen más. Cualquier conflicto que puedan tener, inclusive al interior de su hogar, ya no, como si la culpa la tuviese Dios. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros. Porque recuerde usted, cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es responsabilidad de nosotros. Dios llamó a un pueblo. Dios llamó y formó a 12 hombres. Muchos de ellos mucho más débiles que nosotros. Debiluchos. Jóvenes. Esteban, un joven que no tenía más de 20 años, pero murió por una convicción. Porque sabía dónde él estaba parado. Porque sabía en quién había creído. Porque él tenía un fundamento. Y ese fundamento se llama Cristo. ¿Cuál es su fundamento? ¿Dónde está su prioridad? ¿Para qué Dios a usted lo llamó? ¿Para qué usted está en este lugar? ¿Para morirse de frío? ¿Para calentar una silla? ¿O para alabar a Dios? ¿O para entregar su vida a Dios? Mire, y con esto termino. Si usted sirve a Dios, si usted entrega su vida a Dios, todo lo que el enemigo le quitó y destruyó, Dios se lo va a restaurar. Y se lo firmo. Y se lo dejo grabado. Cosa que cuando pasen unos años usted me diga, pastor, tenía razón. Así como Dios le restauró la vida y lo colocó en el lugar que le correspondía a Mefiboset, así Dios también va a restaurar nuestras vidas, siempre y cuando nuestra mayor importancia y nuestro mayor anhelo sea servir a Dios. 14 años estuvo el pueblo de Israel sin construir el templo. ¿Cuántos años lleva usted sirviendo a Dios? 14 años se olvidaron y para ellos era más importante hacer sus cosas y de Dios se olvidaron.
Y le digo una cosa, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, Dios vuelve su rostro. Porque Él es justo y manifiesta su justicia perfecta. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios no nos abandona, sino que su diestra se extiende a nuestro favor. Póngase de pie. Incline su cabecita. Padre eterno, en tu amor y en tu bondad y en tu misericordia, te alabamos, Señor, porque en esta hora, a través de tu palabra, nos has, Señor, demostrado y nos has entregado, Dios mío, el camino correcto, la forma adecuada, Señor, cómo tú le enseñaste a un pueblo que tú lo habías sacado de la idolatría y le enseñaste, Señor, allá en el desierto, en el monte Sinaí, por medio de Moisés, que lo más importante para el pueblo de Dios era justamente buscar a Dios, entregar su vida, que lo más importante para nosotros también debe ser es de entregar nuestra vida a tu servicio. Hoy día, ¿por qué la iglesia es tan débil, Padre eterno? Es justamente porque no te busca, es justamente, Señor, porque no está preocupada de las cosas, Señor, espirituales, porque no está preocupada, Señor, de las cosas que a ti te agradan, sino que nos importa hoy día tener un buen título, nos importa hoy día tener un buen nombre, nos importa hoy día ser aceptados en esta sociedad, Señor, en esta sociedad donde todos los días vemos que se está corrompiendo, donde los principios morales, cristianos, bíblicos, Señor, que tú sellaste allá en el madero de esa cruz, Padre eterno, con la muerte de Cristo, hoy día, Señor, está inundando a la iglesia porque hay una iglesia débil, porque hay una iglesia que no tiene sus convicciones, porque hay una iglesia, Señor, que se ha apartado de tu presencia. Pero en esta hora, a través de tu palabra, Señor, nos has recordado, Padre eterno, que tú nos has mandado con un propósito, con una razón. Así como mandaste al pueblo de Israel después de haber estado cautivo, Señor, en una tierra extraña, Dios mío, para levantar, Señor, tu templo, ellos se olvidaron, Señor, y se preocuparon de sus cosas personales, Dios mío, y tu presencia no estaba en ellos. Más para ti, lo más importante era estar con ellos, y volviste, Señor, a mandar un profeta para recordarles la razón por la cual los habías llamado. Señor, hoy nos has recordado por qué razón a nosotros tú nos has llamado. Solamente con la intención de que habitaras en nuestro corazón. Pero muchas veces, Dios mío, nosotros nos olvidamos de este propósito y nos empezamos a alejar y nos empezamos a olvidar de esto y nos empezamos, Señor, a preocupar de cosas que no tienen sustancia, que son vanas, Dios mío, que no son trascendentales, Padre eterno, y nos alejamos de tu presencia. Y es por eso, Señor, que en esta hora, por medio de tu palabra, te rogamos, Señor, que reavives el fuego que hay en medio de tu iglesia, Dios mío. Que podamos levantarnos, Padre Celestial, para adorarte, para alabarte, Señor, para colocarte en el lugar que a ti te corresponde, por ese lugar que a pesar del Señor de que nosotros no creamos que tú estás ahí, tú estás aún sentado en tu trono y tú eres el soberano de todas las cosas. Tú eres el Todopoderoso, Dios mío, el Creador del universo. Y también a nosotros nos formaste y nos diste vida. Pero, Señor, a través de los años hemos sido bendecidos, Dios mío. Y esta bendición a la iglesia le ha hecho mal. En estos tiempos donde está la tecnología, donde está la comodidad, Señor, donde es más importante estar sentado frente a un televisor, donde es más importante, Señor, perder el tiempo frente a un teléfono. Eso es más importante que buscar tu presencia. Y por eso, Señor, que en esta hora te rogamos, Señor, que a través de tu palabra puedas bendecir nuestras vidas, Señor, y nosotros podamos detenernos, Señor, en el lugar que nosotros estamos y darnos cuenta que para nosotros, Señor, siempre debe ser más importante que todas las cosas servirte. ¿Cuáles son las prioridades hoy día de tu iglesia? ¿Cuáles son, Señor, las mayores necesidades que hoy día tiene la iglesia, Dios mío? Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo puedas redarguir, Señor, a cada uno de nuestros corazones y podamos entender, Padre Celestial, que hoy no hay nada más importante que servirte,
que buscarte, que agradarte, que entregar nuestras vidas, así como le entregaron grandes hombres de Dios, como los apóstoles, Señor, como la iglesia, Señor, como los padres de nuestra iglesia, la iglesia primitiva, Dios mío, que no importando, Señor, perder herencia, no importando perder nombre, perder apellido, no importando perder, Señor, el lugar en la sociedad donde ellos se encontraban, lo único que les importaba era servirte, Padre eterno. Y a través de aquello, Señor, hoy día el Evangelio sigue siendo expandido. A través de esos, Señor, testimonios, hoy día nosotros hemos podido heredar, Señor, esta posta del Evangelio para poder hoy día entregársela, Señor, a aquellos que te necesitan. Pero necesitas una iglesia comprometida, necesitas una iglesia que se entregue, necesitas a una iglesia, Señor, que se olvide de aquellas cosas que son vanas y solamente nos recordemos, Señor, que hay una vida eterna, Señor, preparada para aquellos que han recibido y han lavado la sangre, por medio de la sangre de Cristo, sus pecados. Te ruego que nos bendigas, Señor, y que tu gracia bendita se manifieste en cada uno de nosotros por misericordia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.